Recuerden que empleabilidad no es solamente, ok, buscar trabajo y lo encuentro. Nuestra empleabilidad es ir perfeccionándonos y seguir siendo empleables. Ser sujetos de ascensos, promociones. Y lo más probable es que la mayoría de ustedes haya trabajado como asistente administrativo o esté trabajando como asistente administrativo, pero no tienen la certificación. Y eso es muy importante, el poder certificar nuestros conocimientos y nuestra experiencia. Entonces, muy bien por ustedes, jóvenes. Hemos visto en estas sesiones el perfil del asistente administrativo, los procesos de administración, la estructura organizacional. Se les dejó una tarea, un ejercicio sobre una propuesta de estructura organizacional que planteen para el Hogar Santa Teresita. Hemos visto el tema de la documentación, de los documentos, qué es el documento, cómo redactar de forma apropiada. Y vamos a continuar con ese tema ahora. Muy importante que hagan los ejercicios, más que nada por ustedes. O sea, hagamos el ejercicio, desarrollémoslo para nosotros poder encontrarnos con algunas cosas que no entendamos y podamos preguntar en la siguiente sesión. Ya estamos en la sesión 5 y hemos tenido oportunidad de poder ir preguntando sobre los ejercicios. Entonces, hagámoslo, tenemos todavía una sesión más, desarróllenlo. Si tienen dudas, la siguiente sesión nos tomamos unos minutos y lo podemos desarrollar, podemos conversar, podemos revisar. ¿Ok? Muy bien. Hoy día vamos a continuar con el tema de lo que son oficios, el tema de redacción, pero antes de empezar, ahí en el chat o por medio del audio, ¿quién puede comentarnos cuáles son las fijas, los tips, las fijas para una correcta redacción? ¿Qué es lo que tengo que cuidar en la redacción? ¿Alguien recuerda? Ahí les doy unos minutos para que recuerden, lo colocan en el chat. ¿Cuáles son las fijas? Al momento de redactar, ¿qué debo de tener cuidado? Muy bien, Santos. Las reglas ortográficas, la acentuación, muy bien. Esa es las formas, ¿no? Lo que hacemos, las formas. Cuidamos nuestras formas al momento de redactar. ¿Qué más debemos cuidar? Yo sé que se acuerdan, yo sé que lo recuerdan. Coherencia, muy bien, Jennifer Medina. Coherencia. Que tenga sentido lo que estamos redactando, ¿no? Tratar de escribir tal como hablamos. Algo que es muy importante, tenemos que explayarnos mucho, entrar en detalles innecesarios o cómo tenemos que redactar. Muy bien, the craziest. Hay que cambiar los nombres. Signos de puntuación, muy bien. Recuerden, hay que ser concisos, hay que ser breve, conciso, claro. Muy bien, Jennifer. De eso se trata la coherencia, ser breve, ser conciso, ser claro, ser directo, enfocarnos en lo que estamos, en lo que queremos comunicar. Si queremos solicitar algo, si queremos informar algo, si queremos felicitar a alguien, si queremos recomendar, si queremos sancionar. O sea, tenemos que enfocarnos en el objetivo de lo que estamos escribiendo. Esas son las dos únicas recomendaciones, jóvenes. Esas son las fijas. Lo demás, ya uno tiene su metodología, cómo es que vamos a hacerlo, tienen ahí los manuales, pueden consultarlos cuando necesiten. Perdón. Pero las fijas son estas, ¿no? El tema de la ortografía y el tema de la coherencia. ¿Okay? Muy bien. Muy bien, muchas gracias a Jennifer. Jennifer Medina, su estrellita, Santos Yarlaque también, y The Craziest. Genial, muy bien. Ok.
Esta es la parte 2 de redacción de documentos administrativos, son los informes y memorandos. La voz. Presente. Ok, no estamos tomando lista. Por si acaso, Miss. Me encanta, me encanta. Muy bien, tomando precauciones. Muy bien. Miss, esa vez la pregunta que le hice, ¿me lo podría decir antes de que termine ¿cómo se llama la clase? Ah, te retiraste antes de que termine porque lo respondimos al final. Sí, pues lo vuelvo a repetir, un favor. Es que me tuve que ir temprano porque mi hija no le traje chompa. No te preocupes, pierde cuidado. Ahí habíamos compartido con la clase lo que nos habías comentado, cómo decirle al jefe que no podemos hacer algunas funciones que no nos corresponden. Y hubieron dos opciones. Una, hacerlo de forma política, diplomática, sin que implique pues algún riesgo de perder el trabajo o algún tema de conflicto que se pueda suceder. Y es procurar sustentar lo que te está pidiendo. Uno, pedirle, me puede mandar por correo lo que me está solicitando, así por correo tú le respondes y tienes un sustento que te está pidiendo algo que no compete a tus funciones, ¿no? Pero si es así, así, o sea, es presencial sin La otra opción es, si es que te lo dice de forma verbal y no te quiere mandar el correo, le mandas un correo. Tal como hemos conversado, usted me solicitó lo siguiente, lamentablemente no puedo apoyarlo porque no son funciones que me correspondan, ¿no? Punto. Y saludos cordiales, bla, bla, bla. O ahí venía la otra opción. Una de las compañeras dijo, podría responder algo así, ¿no? Lamentablemente no son funciones que me correspondan, pero puedo apoyarlo de manera temporal sin hacerme responsable del proceso, ¿no? Le estaré apoyando solamente por esta semana. Saludos cordiales, ¿no? Lucía Pérez. Habían dos formas de responder sin llegar a la confrontación, porque ese era el ejercicio. ¿Cómo podemos responder sin llegar a la confrontación? Siempre tienes la tercera opción de decirle, ¿sabes qué? No son mis funciones, y ahí esperar cómo reaccione, ¿no? Pero otro es contestarle como dándole pie a que vea que sí sabes, que estás preparada, que estás sustentando lo que le estás diciendo, porque este documento escrito que le has mandado, tal como hemos conversado, usted solicitó lo siguiente, ¿no? Le comento que, ya lo que tú quieras responderle, entonces sobre eso te va a responder, o no te va a responder y no te va a volver a pedir nada, o te responde, ok, perfecto, entonces cuento con tu apoyo por esta semana, ¿okay? Ya está documentado, ya no está en las palabras porque las palabras se las lleva el viento. A veces tú verbalmente llegas a un acuerdo y muchas personas no cumplen sus acuerdos. Ese es otro problema de comunicación asertiva que estábamos conversando durante las clases. Hay que cumplir nuestros acuerdos, forma parte de la comunicación asertiva. Pero hay veces que te quieren agarrar pella mucho también de punto ya. Sí, pero tú no te vas a dejar, vas a contestar, vas a formalizar, vas a sustentar. Cuando sustentas ya no hay opción que te pueda agarrar de punto. Es más, ya sabe que tú sabes, ¿no? Que estás llevando tu clase de asistente administrativo y contigo no se puede meter. Ok, mi. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias a ti, más bien. Ahora voy a tratarme de inscribir más tarde al curso porque no he podido, estaba queriendo inscribirme, pero no he podido, no sale, no sé por qué, voy a intentarlo más tarde. Muy bien. Ya ahí al final de la clase con Félix ven algunas cositas. Vamos a continuar nosotros con el tema que nos toca el día de hoy. Ya. Muy bien. Vamos a continuar con los temas, un poquito de ortografía en redacción. Como les dije, no pretendo hacer clases de ortografía, tampoco no es mi fuerte. Les comenté que tenía problemas con la acentuación. La acentuación y yo nos hemos peleado de chiquitos. Pero hay algunos tips, como les digo, algunas fijas que debemos siempre saber, ¿no? Respecto a dudas y certezas, ¿no? Acá les he dejado, acá hay un enlace, este enlace de acá, que es el de la Real Academia Española, es el diccionario de la Real Academia Española. Así como tenemos en nuestros inicios, acá tenemos nuestras cosas, las principales, ¿no? Que tenemos, guardemos este de acá,
y para tener un acceso rápido y poder verificar ciertas palabras que de repente no conocemos, no sabemos el significado. Por ejemplo, tenemos dudas y certezas. En muchos casos aparecen vocablos que se aplican como sinónimos cuando en realidad no lo son. El a dónde y a dónde. Se escribe separado, junto. ¿No? Se presentan como adverbio interrogativo o exclamativo y ambas pueden usarse de manera indistinta. ¿A dónde y a dónde? A grandes rasgos, en grandes rasgos. Acefalía, acefalia. Son, digamos que dudas y certezas. La forma correcta es la que está aquí. En grandes rasgos y acefalia. Ahora, tenemos abreviaturas y siglas. Las abreviaturas es una representación de una palabra con varias o una de sus letras. Por ejemplo, usted, el UD, punto. Y la sigla es una grafía formada por iniciales. Registro único de contribuyentes, el RUC. ¿No? Acá tenemos otro. Acordarse y recordar. No hay ninguna diferencia entre acordarse con el pronombre se y recordar. Ambos verbos significan lo mismo, evocar, traer algo a la memoria. Ahora bien, es distinto el significado de acordar, de tomar un acuerdo. Así no sería posible decir, recordamos suspender la reunión, porque no estamos recordando, sino acordando. Aquí el verbo acordar significa llegar a un común acuerdo, ¿no? Acordamos suspender la reunión. Pero cuando decimos acordarse, ya es sinónimo de recordar. ¿Recuerdas en qué? ¿Te acuerdas de? Mira, acá está la diferencia cuando lo usamos, ¿no? ¿Recuerdas en qué año viajamos? ¿No? ¿Te acuerdas del viaje que realizamos? Las razones por las cuales usamos recuerda y acuerdas y te acuerdas tiene que ver cuando nosotros acompañamos con este pronombre, ¿no? Te, acordarse. Acá hay un ejemplo. ¿A dónde vamos de vacaciones este año? ¿A las Canarias? Ya hemos estado allí. ¿No te acuerdas de nuestro viaje? Pues no, no lo recuerdo. ¿No recuerdas el Teide? Ah, sí, me acuerdo de un volcán muy, muy grande. Cuando ponemos antes del verbo este pronombre, es cuando podemos usar la palabra acordarse, ¿no? Del verbo acordar, de recordar. Entonces, son palabras así que a veces nos podrían hacer confundir, pero ¿se han dado cuenta que cuando ustedes hablan no están pensándolo? Y ahorita recién que se los he puesto escrito, ya les está comenzando a generar dudas. Cuando estaba revisando y armando el material para la clase, decía, pero sí, así hablamos y nadie nos indicó la regla. Y es porque el español fue nuestra lengua materna y aprendimos a hablar de esa forma. Imagínense aprender español, que hablaron ustedes otro idioma y aprender esto. Es más difícil aprender español que otros idiomas. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con actitud y aptitud. Esa es sencilla. A ver, ¿quién me puede responder en el chat? La diferencia entre actitud y aptitud. Actitud con C, aptitud con P. Aptitud es una capacidad que tengamos y la actitud tiene que ver con la forma en la que vamos a enfrentar o abordar algo, ¿no? Alguna situación. O sea, la aptitud tiene que ver con una capacidad nata, ¿no? Una habilidad. Muy bien, Natalia, muy bien. La aptitud tiene que ver con una capacidad y la actitud tiene que ver con la forma como vas afrontando las situaciones. Muy bien, Linda. Actitud es la acción, ¿no? O sea, de actuar, como dices, actuar. ¿Miren?
Actitud significa disposición o ánimo de algún modo manifestada. Un comportamiento interno. Es tu forma de actuar. En cambio, aptitud es la capacidad y disposición para ejercer un cargo o empleo. Una habilidad para adquirir conocimientos. ¿Okay? Acá hay un cómic respecto a lo que es la actitud y la actitud. Ahí lo revisan. Se grafica aquí la diferencia en ambas. El elefante quiere compartir el coche para ahorrar gastos de traslado en el trabajo, ¿no? La actitud es buena, pero la aptitud no es necesaria. O sea, puede tener una buena disposición o ánimo para hacer las cosas, pero la capacidad para poder realizarla de repente no, es muy grande para que entre en el coche. Acá hay otras dos palabras, amnistía y perdón. A ver, ¿quién podría darnos la diferencia entre amnistía y perdón? ¿Es lo mismo? ¿Es parecido? Todos googleando, ¿no? No hay problema, pueden googlear, así lo buscamos y podemos todos compartir la información. Amnistía y perdón. Perdón, profe, me parece que amnistía es como que una prórroga, ¿no? Un plazo para poder hacer una diligencia, una acción, ¿no? Pero perdón es, bueno, claro, es condonar, es perdonar, ¿no? Pero bueno, no sé, o sea, claro, parecieran, ¿no? Pero es una acción ya de dar, ¿no? Claro, en el perdón puede estar contenida una amnistía, ¿no? Sí, es parecido, es parecido. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más? Amnistía y perdón. Son parecidos, parecen, pero al mismo tiempo son diferentes. Y esto es importante conocerlo, porque muchos de nosotros trabajamos y colocamos esto en nuestras redacciones. Amnistía es olvido, es una derogación retroactiva, es decir, si es que hubo una falta, o sea, no pagué mis impuestos, ¿ya? La amnistía es, ok, me voy a olvidar de eso. Es como que nunca existió, no pasó, no sucedió. En cambio, el perdón es una indulgencia, piedad, remisión de una pena. El perdón es, no sé, no pagué mis impuestos, ok. Tus impuestos fueron 100,000 soles, hay una multa adicional de tal cosa, ok. Vamos a perdonar esa pena, ¿no? Vamos a perdonarlo, ¿no? Pero igual tienes que pagar tal cosa porque... Una amnistía es mucho más que el perdón, porque una amnistía ya es retroactiva, ¿no? Lo que a veces, si vamos al plano administrativo y lo llevamos al tema de los tributos, ¿no? Es pues olvidar completamente la deuda por completo. Y si lo llevamos desde el punto de vista legal, hay una ONG, Amnistía Internacional, que lo que busca es eso, que aquellas personas que hayan cometido algún delito, estos delitos no sean juzgados, o sea, se derogue retroactivamente, o sea, como que se olvide y se haga una amnistía por completo, no una indulgencia, no una remisión de una pena, sino simplemente la amnistía. Esa es la diferencia entre ambas, miren, pareciera, pero no lo es, hay una diferencia importante. Luego tenemos otras dos palabras, cesión y cesión. ¿Quién podría darme las diferencias? Cesión con C y cesión con S. Pueden googlear, chicos, no hay problema. Cesión con C, cesión con S. Reinaldo me coloca que no se escucha. Chicos, ¿el resto me está escuchando? Félix, ¿me escuchas? Sí, estimada, sí se le logra escuchar. Ah, ya, entonces es un tema de la computadora de Reinaldo. Se le escucha bien. Gracias, chicos. César coloca sesión de uso. Muy bien, sesión de uso. Muy bien. Y sesión con S.
Sesión con S es sencillo, siempre lo usamos. Se cierra la sesión. Sesión de Consejo Municipal, muy bien, César, muy bien. Bien. Son palabras que probablemente estemos usando nosotros en el día a día. De repente, estamos trabajando en una municipalidad, estamos trabajando en una empresa, la sesión de la mañana, ¿no? Sesión de reuniones, ¿no? Reuniones, muy bien, la NICSA, las reuniones. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice aquí. Sesión con C viene del verbo ceder, ¿no? Es el acto de ceder algo, ¿no? La renuncia a un derecho, ¿no? Cedo mis derechos, ¿no? Cedo, renuncio. Y sesión con S significa asamblea, reunión o conferencia, ¿no? ¿Qué diferencia hace una letra, una grafía, chicos? ¿Qué tal si decía sesión de normas comerciales y le pongo C? Es como que estamos cediendo las normas comerciales, ¿no? ¿A quién están cediendo? Y todo el mundo va a la reunión. ¿Qué pasó? Ah, no, me equivoqué de letra. Es sesión de las normas comerciales, una reunión sobre normas comerciales. Entonces tengan mucho cuidado respecto a cómo estamos escribiendo. Ahí les dejé el enlace, la Real Academia Española, el diccionario, revísenlo, ¿no? Bájenlo para que podamos evitar cualquier problema. Y un tip más que les di la clase anterior es, revisen lo que escriben. Si tienen duda, consulten, pregunten. Que otra persona lo lea y les diga si se entiende o no se entiende. Bien, seguimos. Las siglas. Ahí hemos comentado, ¿qué son las siglas? Las siglas. ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que habíamos dicho de las siglas? A ver. Grafía formada por iniciales, ¿no? Entonces acá tenemos algunas siglas. Y es parte de nuestro trabajo conocer las más frecuentes. Esta es facilita. RENIEC, ¿qué significa? RENIEC. A ver, acá les voy a poner en el chat. Las siglas. RENIEC. ¿Qué significa RENIEC? A ver, vamos. Deberíamos Doctora, saber. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Muy bien. Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. A ver, vamos con otro. Este es fácil. IPD. ¿Qué significa IPD? Instituto Peruano del Deporte, creo que es IPD. Perfecto. Muy bien. No, doctora, es Instituto Politécnico de Educación No. No, hay dos formas del IPD. Distancia. ¿Hay dos? Instituto No te puedo creer. Sí, yo una vez busqué y vi que habían dos. Bueno, en este caso, IPD, Instituto Peruano de Deportes, es el que he buscado. ¿Ya? Pero buen dato, ahí voy a googlear después. INEI, ¿qué significa INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muy bien. Muy bien. Después este de acá. Este de acá. Creo que está bien escrito. Este de acá. No Pone un poquito más difícil. Servicio Nacional Meteorológico algo más, no me acuerdo. Hidrología. Todo el mundo llega hasta ahí. Servicio Nacional Meteorológico y hidrográfico. A ver, vamos a ver qué es acá. Hidrología. Hidrográficos. Hidrográficos, si mal no recuerdo. Hidrología. Sí, Ahora, hidrográficos. el de nuestro querido instituto, ITEC. A ver. ¿Quién me puede decir qué significa ITEC? Instituto Técnico. ¿Más? A ver si estamos en lo correcto.
Todos googleando, ¿no? Tecnológico. Pero este es 1, 2, 3. Claro, ITEC 1, 2, 3. Ajá. Pero he visto la razón social como ITEC SRL, me parece, ¿no? Googleenlo como ITEC 1, 2, 3. A ver, y fíjense qué Sí, significa. porque ITEC sale otro instituto. Ajá. ITEC 1, 2, 3. ¿Qué significa? No sale ni sale ITEC nomás. ITEC 1, 2, 3. Sí, a ver. Sí. Tienen razón, queridos alumnos, tienen razón. Tienen mucha razón. Vamos a aprovechar que está nuestro compañero Félix aquí a molestarlo. ¿Ya? Él nos puede decir qué significa ITEC, las siglas de ITEC, o es el nombre nada más, y me he equivocado, ¿no? Bueno, ese Instituto de Tecnología de Construcción es otro ITEC. Lo más probable es que tengamos ahí el nombre nada más como una sigla. Me disculpo, chicos. Igual ahí, de todas maneras, tengo tareita yo para buscarlo. Sé que lo tenía aquí, ITEC. Ahora, acá hay una página, esta de acá, ¿ya? Donde hay un glosario de siglas, ¿no? Es la página del Gobierno del Perú de Cooperación Técnica Internacional. Están todas las siglas de las instituciones peruanas. Cuando ustedes necesiten ubicar algún instituto y conocer cuáles son sus siglas, entonces lo pueden buscar aquí. Terminamos con CONFIEP. CONFIEP. ¿Quién sabe? Ustedes trabajan con este tema acá, trabajan en la parte administrativa, tenemos que saber qué significan las siglas de CONFIEP. A ver, búsquenlo, CONFIEP, ¿qué significa? Ah, ya lo puso la compañera Danitza. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, ¿no? Muy bien, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, ¿no? La Confederación de los Empresarios. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Muy bien. Así como esas siglas, vamos a encontrar otras más. Ahí les dejo ese glosario de siglas. Me parece que también les compartí un material con abreviaturas y siglas que ustedes pueden ir revisando, siempre como consulta, ¿no? O sea, no que todo tengamos en la cabeza, ¿no? Pero podemos tenerlo como consulta. Muy bien. Ahora, el tema de los prefijos, su significado y su origen, ¿no? Lo que es un prefijo. ¿Qué es un prefijo? Prefijo. Como dice su nombre, va antes de. ¿Es así? ¿No? Aerodinámico, ¿no? Aeropuerto. Aeródromo. Significa aire y el origen es griego. Ante significa prioridad. ¿Algún ejemplo con ante? Jóvenes, ¿algún ejemplo con Anterior. Antesala. antesala? Muy bien. ¿Qué más? Anterior. Antepuesto. Antepuesto. Recuerden que es un prefijo, va antes de alguna palabra. Y le va a dar un significado, como el
puerto, ¿no? Puerto, un lugar donde llegan vehículos, qué sé yo, embarcaciones, ¿no? Aero es aéreo, pues, ¿no? Da el significado de aéreo, ¿no? Antesala, ¿no? Una sala, va antes de la sala, ¿no? Prioridad, ¿no? Va antes de algo, va Antemano. de antemano, ¿no? Señala significa prioridad, ¿no? Auto significa uno mismo. ¿Algún ejemplo? Autoestima. Autoestima. ¿Qué más? Autoimagen. Autoimagen, puede ser. No, no. Autorretrato, pues, ¿no? Puede ser autorretrato. Autorretrato. Uno mismo, ¿no? Autosuficiencia. ¿No? Uno mismo. Bio significa vida, ¿no? ¿Qué podría hacer con bio? ¿Qué palabras? Biosfera. Biosfera. Muy bien. Biocelular. Biología. Biocelular, muy bien. Muy bien. El siguiente es biblio. Biblio significa libro. Si anteponemos alguna palabra, tiene algún significado. ¿Qué ejemplo Biblioteca. podrían darme? Biblioteca. Bíblico. Muy bien. ¿Qué más? Bíblico, biblioteca, muy bien. Bibliografía, por ejemplo, ¿no? Bibliografía. Muy bien. Ahora, así como ante significa prioridad, si colocamos contra significa oposición. ¿Qué palabra podría ser? Contratiempo. Contratiempo. Contratiempo, ¿no? A una oposición. Está generando un obstáculo. Muy bien. Contraataque. Contraataque. Contraataque es una oposición, una respuesta. Ahora, cosmo significa mundo. Un mundo. ¿Qué ejemplo podríamos dar de cosmo? Cosmovisión, ¿no hay? Muy bien, la visión del mundo. Cosmovisión. Y podemos ir creando nuestras propias palabras. Cosmo. Cosmopolita. Cosmopolita, que es conocida esa palabra, muy bien. Deca significa 10. Si lo anteponemos a alguna palabra, tendremos una palabra nueva. ¿Algún ejemplo? Decágono. Decálogo, muy bien. Decágono, dijo. Ok. Decálogo. Decágono, o sea, de 10 lados, ¿no? 10 lados. 10 lados. Ok. Muy bien. Bueno, en, dentro, significa latín, ¿no? En. ¿Alguna palabra con el prefijo en? Ensillar. Ensillar. En sí mismo. Son dos palabras, ¿no? Encargo. Encargo, claro. Cargo es una palabra en, ¿no? Encargo, ¿no? Encomienda, enmienda. Enmienda, encomienda. Comendador, encomienda. Dentro de la. Está bien, está bien. Muy bien. Tenemos entre, es en medio. Significa en medio. Entre, ¿algún ejemplo? Entrecortado. Entrecortado. Entre páginas también. ¿Dónde te dará bronca? Él es el único que sabe. ¿Perdón? Entretejer. Entretejer también. Muy bien, en medio, ¿no? Ex es fuera, fuera de, ¿no? Cuando lo ponemos antes de una palabra, significa que está fuera de algo, ¿no? ¿Qué podría ser? Ex. Extraordinario. No, tenemos que ponerlo antes de una palabra. Expuesto. Expuesto, ¿no? Expuesto, fuera.
Podría ser, podría ser. A ver, por ahí alguno más. Ex deportista. Yo podría decir que podría ser algo como Ex cónyuge, ex alumno. ex alumno. Exoneran. Ay, así. Claro, todos los ex. Pero ahí lo que pasa es que ahí es un Exnovia, exnovia. exnovia, ¿Estás respondiendo? el ex tóxico. No. Exoesqueleto, pero ahí va con el exo, ¿no? Fuera de él. Voy a buscar algunas palabritas para la próxima sesión con ex. Extornar. Extornar, ahí está. Muy buen ejemplo, extornar, ¿no? Fuera de él, fuera de ¿no? Bueno, y así tenemos varios prefijos. También les he alcanzado un manual de prefijos para que ustedes lo puedan revisar y para que ustedes puedan enriquecer su redacción. Creo que hay algo en el chat. ¿No? Exculpar, muy bien. Endémica. Aquí está. Exhumar. Exhumar, exhumar, exculpar. Muy bien. Ese listado de prefijos que les estoy dando es básicamente para que ustedes puedan enriquecer su redacción, ¿no? De repente tenemos palabras que las estamos usando muy seguido y parece redundante. Y de repente nos ayuda un poquito a ver, si pongo acá eso, si pongo ese tipo de palabra, de repente se enriquece un poquito la redacción que estoy realizando. Me sirve a mí, a veces he entrado ahí y me he fijado algunas cosas, entonces úsenlo, ¿no? Pero está muy bien, muy interesante. Extendida. Extendida, muy bien, extendida. Y estos son algunas, digamos, palabras en latín, expresiones latinismos, ¿no? Algunas expresiones que nosotros decimos en el día a día y no nos hemos dado cuenta que las estamos diciendo y son en latín. También les alcancé un documento con estas palabras en latín, pero ya más general, más completo, ¿no? Acá he escogido las que más estamos usando, pero hay otras que no usamos. Nuevamente, nos sirve para poder enriquecer nuestra redacción. ¿No? Si estamos redundando mucho una palabra, de repente buscamos una expresión en latín y nos ayuda. Profesora, una consulta. Hemos visto los prefijos y los sufijos. Los sufijos no los he incluido. No los he incluido. Pero a ver, vamos a entrar al material. A ver, vamos a ver. Porque aquí en el material también puse sufijos. Prefijos y sufijos más comunes. Ok. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. ¿No? Los prefijos van antes de las palabras y los sufijos van después, van completando, digamos, las palabras. Por ejemplo, hable, ible, ¿no? Amable, respetable, saludable, todos tienen hable, ible, ¿no? Tenemos mira, esos no son muy conocidos, mira, ense, amanuense, turoloense. Usualmente denota alguna acepción para una nacionalidad. El hiento, hambriento, ceniciento. ¿Qué más podría ir con el hiento? Tenemos también sufijos de verbo. Ear, eser, ificar, izar. Ahora, lo importante de los sufijos es que tiene esas características que es aumentativo, disminutivo y despectivos, ¿no? Aumentativo, ¿no? Aso, on, ote, ¿no? Porrazo, caserón, librote. Diminutivo, hito. En nuestro país, el peruano habla mucho en sufijos diminutivos. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han percatado que mucho decimos eso? Vamos a la comidita para comer uno yuquito, ¿no? Siempre decimos eso, ¿no? ¿Y qué han preparado comida?
un guisito, ¿no? Una papita con su ajicito. Siempre decimos hito, ¿no? Mamita, mamacita, ¿no? Amiguita, ¿no? El peruano promedio suele hablar mucho con diminutivos. Hijito, ¿Perdón? hijito también dicen. Hijito, ¿no? Hijito, hijito. Y eso es normal. Bueno, es nuestra forma de hablar. El peruano también habla cantando. ¿Se han percatado que hablamos cantando? No tenemos buen tono, pero estamos cantando, ¿no? Hablamos de esa forma. Son cosas que probablemente esos sufijos caracterizan a alguna región, ¿no? Por ejemplo, hay zonas en nuestro país donde hablan con sufijos aumentativos, ¿no? En la sierra, por ejemplo, hablan, ¿no? Con aumentativos, ¿no? Señorazo, porrazo, ese carrazo, hablan de esa forma, ¿no? Es su forma de hablar, ¿no? Son los sufijos. Ahora hay sufijos despectivos, ¿no? Aco, acho, ajo, astro, ucho, ¿no? ¿No? Pajarraco, ricacho, ¿no? La ucho, Bellaco, delgaducho, ¿no? ¿Perdón? no, bellaco, que es un plátano, pero lo usan a veces como este bellaco, dicen, ¿no? Bellaco, pues podrías tener, pero tiene que ser unas que vaya detrás, al final de la palabra y que denote algo despreciativo, ¿no? Por ejemplo, en la sierra se dice mucho si de tu nombre, por ejemplo, yo me llamo Nadia, le anteponen, al final termina con cha, es como que están despreciando, ¿no? Nadiacha, esta Nadiacha, ¿no? Rosacha, ¿no? Luisacha, ¿no? Y es como que van despreciando. Ah, como Natacha. Como Natacha. Natacha, Ah, Natacha, ¿no? La Natacha, ¿no? Una muchacha, ¿no? Y se desprecia. Esos son los sufijos, ¿no? Y tenemos los sufijos sustantivos, ¿no? Age, ansia, ante, ¿no? Eso, mira, mira, ante lo tenemos como prefijo y como sufijo. Como prefijo, refiere que va anterior, que va a empezar algo, que se antepone, ¿no? Pero como sufijo es, digamos que mediante. le da al verbo una acepción de sustantivo, ¿no? Por ejemplo, representar, si yo le pongo el ante, representante, quien representa, ¿no? Al verano, si le pongo ante, veraneante. Ya no es veranear, sino veraneante. Ya es quien está veraneando, ¿no? A la comedia o comediar, ¿no? Comediante, ¿no? Quien realiza la acción que se está de esa palabra, ¿no? Y así sucesivamente. Este documento a mí me pareció bastante interesante. No están todos, pero están los más comunes, los que se usan de forma habitual, ¿no? Y los que podríamos usar de repente para alguna de nuestras redacciones o para complementar lo que estamos escribiendo. Muy bien. Gracias por la consulta. Tenemos aquí algunas palabras, algunas frases en latín, ¿no? El a priori. Previo a, ¿no? Se utiliza para unir dos hechos o consideraciones manifestando que una ocurrió antes que la otra. Por ejemplo, deberíamos elaborar una conclusión inequívoca, sin prejuicios ni consideraciones sobre los acusados a priori. A priori, ¿no? Previo a todo, ¿no? Debemos hacer todo esto a priori, ¿no? Como lo primero que tenemos que hacer, a priori. Ustedes pueden colocarse en su reunión con su jefe y decirle, jefe, tenemos que revisar el estado de cuenta de la empresa para poder plantear un nuevo presupuesto el próximo año, a priori, ¿no? Jefe, ¿perdón? Latín, jefe, latín, a priori, ¿no? Modus operandi. Eso lo hemos escuchado varias veces. Inclusive cuando vemos las noticias, su modus operandi era, ¿no? Su modo de operación. Forma de proceder para lograr determinado fin, usualmente delictivo. Por ejemplo, el modus operandi de la banda consistía
en esconder las armas dentro de las de cajas de herramientas, ¿no? Usualmente se usa cuando hay un fin delictivo. In situ, en el lugar, ¿no? Una referencia explícita a que un hecho derivado de otro ocurre en el mismo lugar que su causal. Por ejemplo, el lugar del asesinato permanece intacto desde ese día, así que por el momento haremos la investigación in situ, en ese lugar, ¿no? Ahora, Vox Populi. Vox Populi es conocido. ¿Qué significa Vox Populi? Ahí en el chat. Popular, popular. Ah, bueno. Popular, muy bien. Vox Populi. Que todo el mundo sabe, vos. Todo el mundo sabe. Era Vox Populi, ¿no? Todo el mundo sabe. Y son acepciones en latín que usamos en nuestro día a día, ¿no? Voz del pueblo. Manifestación de los implicados en un asunto respecto a lo que concierne. Por ejemplo, la nueva candidatura ya es Vox Populi en el Partido Demócrata. Acá tenemos otras. Ad hoc. Ad hoc. Eso lo usamos. Practicante ad hoc. Comisión ad hoc. ¿Qué significa? Para esto. Refiere a algo que es creado, utilizado con un fin específico. Si es un practicante ad hoc, es exclusivamente un practicante para el fin específico. No va a hacer otras cosas, ¿no? Generalmente por fuera de la norma que no demandaría su uso. Por ejemplo, el tratamiento del proyecto estuvo a cargo de una comisión ad hoc. Solamente van a ver ese tema. Cuando termine el proyecto, ya se termina la comisión. No hay comisión, porque es exclusivo. Carpe diem, carpe diem. Lo escuchamos a veces en las películas. Aprovecha el día. Es una locución literaria latina difundida en forma masiva que hace referencia a la importancia de aprovechar los momentos inmediatos y no aplazar cuestiones importantes. ¿No? Entonces, es como ya una filosofía de vida, ¿no? Por ejemplo, a veces pienso en lo poco que me queda con salud plena, pero luego digo carpe diem, ¿no? Aprovecha el día. Aprovecha el día, aprovecha los momentos y no aplaces nada. Es una buena frase. Mea culpa. ¿Qué significa mea culpa, chicos? También lo escuchamos mucho. Mea culpa. Mi culpa. Mi culpa, ¿no? De hacer un mea culpa no tanto es mi culpa, no es culparse uno, sino Una reflexión, el reconocer. Perdón, Jennifer. como una especie de reflexión Exacto, de lo bueno o malo que hago. exacto. Es humildad, ¿no? Es reflexionar, es tener una introspección y reconocer que hemos fallado en algo, ¿no? Un mea culpa, ¿no? Porque solamente decimos mea culpa cuando queremos darle ese tipo de significado, ¿no? Cuando decimos fue mi culpa, ¿no? Estamos reconociendo que hemos hecho algo malo. Pero cuando tú dices a tu jefe, bueno, haciendo un mea culpa, jefe, ¿no? Me he dado cuenta que debimos haber realizado el trabajo de esta forma, ¿no? Ya es distinto el tenor que le están dando. Por eso que hay que buscar el momento correcto para usar ese tipo de acepciones. Es cuando queremos dar algún significado mucho más profundo, ¿no? ¿No? El a priori, por ejemplo. No nos costaría nada decir, debemos priorizar, jefe, el tema del presupuesto para el próximo año. Pero si le queremos dar perdón, mayor énfasis, de repente reflexión, es decirle a priori, ¿no? A priori. Entonces, como que ya se da cuenta que no es algo como que se está imponiendo, sino que como algo que está reflexionando. Para eso nos sirve ese tipo de acepciones. Entonces, como dice Jennifer, un mea culpa es una situación por la que una persona cometió un error, admite ante otra u otras, ¿no? Eventualmente las perjudicadas, ¿no? Su equivocación pidiendo disculpas.
Por ejemplo, a esta altura no basta con un simple mea culpa con tanto daño que nos has hecho. El mea culpa implica una disculpa. Y esta palabra ex abrupto, yo pensé que era en español y resulta que es latín, ex abrupto, y significa de improviso. Es una locución que refiere a las decisiones que sorprenden a otras personas, en general causando una situación desagradable. No se traduce como exabrupto, que se limita a comentarios expresados oralmente. Por ejemplo, abandonó su propio cumpleaños exabrupto, ¿no? De manera imprevista. No tanto como que perdió los papeles, sino como que de repente dejó de hacer algo de improviso, ¿no? Exabrupto. Bien, chicos, antes de pasar a la redacción empresarial, informes y memorándums, preguntas, dudas, consultas. A ver, vamos a ver. Reinaldo, estás levantando la mano. ¿Sí? Sí, lo que quería decir es que estos términos que se están estudiando en este tema también tiene que ver mucho con las profesiones. No es solamente lo que uno va a utilizar siempre. Para cada profesión siempre hay terminologías diferentes. Y eso también se tiene que considerar cuando uno trabaja en un lugar determinado. Porque a veces nosotros pensamos que eso se dice ahí igual, ¿no? No es así. Para ciertas terminologías y ciertas profesiones se aplica también ciertas palabras diferentes. Tienes mucha razón, Reinaldo. Tienes mucha razón. Muchísimas gracias por eso. Es correcto. Por eso que les he colocado las que usualmente usamos nosotros, el ad hoc o el mea culpa, ¿no? Que son de uso más común. Pero sí, dependiendo muchísimo del lugar donde estemos, es que vamos a usar estas locuciones latinas, ¿no? A contrari, actio de dolo, ¿no? Ad extra, ¿no? Hay otras acepciones, hay como 13 páginas de acepciones que dependen mucho de dónde estamos, ¿no? Dependiendo de donde ustedes trabajen, en un centro médico, en un estudio de abogados, se van a de repente familiarizar con algunas de estas locuciones. Este PDF probablemente les sirva de repente para poder repasar, revisar, saber de qué se trata, ¿no? Pero sí, tiene mucha razón Reinaldo, ¿no? Depende muchísimo de dónde estamos trabajando. Gracias. Muy bien. La redacción empresarial, informes y memorandos. Son documentos que se desarrollan dentro de una institución privada para realizar transacciones comerciales. Ahora, el informe. El informe es un texto que se puede escribir con fines científicos, técnicos o comerciales, con el objetivo de comunicar informaciones relevantes para el cuerpo o personas encargadas de dirigir y tomar decisiones. Un informe, por lo general, presenta resultados obtenidos, presenta soluciones, propuestas a los problemas, los métodos, etapas y procesos mediante los cuales hemos obtenido los datos para encontrar esa solución o recomendaciones para lograrlo. Un informe es básicamente para que quien lo lea tome decisiones. Y ahí tiene que haber resultados y propuestas, ¿no? Que ya vayan a ser aprobadas, desaprobadas, qué sé yo. Sus características, ¿no? Es el resultado de un requerimiento de un superior o de un cliente. Está dirigido a una persona o grupo de personas, ¿no? Es la base específica que aporta información para la toma de decisiones, ¿no? Clasifica y organiza datos para su presentación. Entonces, un informe es eso, usualmente es un texto donde yo comunico información relevante
para que puedan tomar decisiones. Comunico los resultados que se han obtenido y las soluciones. Por ejemplo, ¿qué tipos de informes ustedes conocen? Ahí en el chat. ¿Qué tipos de informes conocen? Un informe médico. Muy bien. En el informe médico hay resultados. Informe presupuestal. Muy bien. Y hay también propuestas, ¿no? Diagnóstico y qué es lo que se tiene que seguir, ¿no? Un informe médico. Un informe de auditoría. Están los resultados de la auditoría y las propuestas. Un informe presupuestal, como dijo Natalia, está el informe, está el resultado del presupuesto, lo que se está proponiendo. Tiene que ir el presupuesto detallado y cómo se propone que se tenga que dividir. Informe de ventas. El informe de ventas son los resultados de las ventas y las propuestas, ¿no? Si las ventas han ido muy bajas, ¿qué es lo que estoy proponiendo como una solución, ¿no? ¿Qué recomendaciones se dan? ¿Qué otro informe conocemos? Informe académico. El informe académico. El informe académico. Muy bien. Muy bien. Tenemos estos tipos de informe. Tenemos informe expositivo, interpretativo y demostrativo. Un informe expositivo se enfoca en narrar los hechos o secuencia de acontecimientos, pero sin análisis ni interpretaciones personales. Por lo tanto, tampoco contiene conclusiones. Se especializa además por contener antecedentes sobre el hecho que aportan a entender el porqué de su suceso. Es más bien una presentación objetiva de los hechos. ¿Qué tipo de informe expositivo podríamos encontrar en una empresa? Donde solamente se narre los hechos o acontecimientos. Informe descriptivo. Un informe expositivo, no un informe descriptivo. ¿Qué área de la empresa hace ese tipo de informe? ¿Dónde podríamos encontrar? Voy a ir al chat. De repente, el área de vigilancia, sus informes por algún incidente con el personal. ¿Puede ser? Un informe de ocurrencia. El informe de ocurrencias, ¿no? Es un informe expositivo, ¿no? Narra los hechos y secuencias de acontecimientos y eso nos sirve a nosotros. Muchas veces este tipo de informe nos sirve como un documento inicial para poder uno ahondar y complementar con otro informe, ¿no? O sea, busco yo antecedentes, precedentes, ok, voy a estos informes expositivos, informes de ocurrencias, reportes de ocurrencias que tiene el personal de vigilancia y con eso trabajo. Tenemos informe interpretativo. Está especializado en el análisis y la interpretación de los hechos. Usualmente se utilizan para evaluar la implementación y resultados acerca de técnicas o procedimientos innovadores implementados. Sirven a evaluar la viabilidad de las nuevas implementaciones. Viabilidad es, hoy me comí una palabrita, de las nuevas implementaciones. Entonces, en interpretativo ya hay un análisis e interpretación de los hechos, ya es un informe un poco más profundo, donde de repente hemos tomado como base el informe expositivo, pero comenzamos a analizar. Comenzamos a analizar y hacemos propuestas.
Ahora, un informe demostrativo, el cual predomina en el ámbito científico, se enfoca en presentar tesis realizadas por el autor del informe. Se describe cada uno de los pasos realizados y las conclusiones acerca de los resultados obtenidos. Son realizados a partir de una investigación exhaustiva de los hechos, ¿no? Entonces es más va por el tema científico, pero si lo queremos pasar al mundo empresarial, sí tenemos algunos informes demostrativos, cuando de repente hacemos pequeños proyectos o pequeños pilotos respecto a algo que queremos implementar, ¿no? No sé, un piloto para un nuevo servicio, ¿no? Y sacamos los informes positivos, interpretativos, qué sé yo, y en base a estas propuestas es que lo aplicamos, ¿no? En un grupo chiquito, un piloto, ¿no? Y esos resultados, preparamos un informe, ahí tenemos el demostrativo, ok, si funciona, no funciona, qué es lo que hemos hallado y todo eso. Si es que llevamos esos tipos de informe al mundo empresarial. ¿Qué otros ejemplos podrían darnos, chicos? Que ahora sabiendo esto, digamos, ¿qué tipos de informes interpretativos ustedes conocen? ¿El informe de auditoría será un informe interpretativo? El área técnica, cuando reporta un fallo, muy bien, ese es un informe expositivo. Bien. Los pilotos, proyectos son informes demostrativos y así sucesivamente. Eso es como teoría, para que ustedes conozcan y tengan la base de qué tipo de informe es. En el día a día no van a poner en su título informe demostrativo, ¿no? Sino que al menos ustedes ya van a saber qué diferencias hay, ¿no? Y qué es lo que están haciendo. Muy bien. Esas son las partes del informe. Un informe presenta un estilo riguroso y preciso, ¿no? Emplea un lenguaje claro y objetivo. Apoya el texto en gráficos y estadísticas. Esto es muy importante, jóvenes. Muy importante. Las gerencias. Y me van a corregir si me equivoco. ¿Sí? En estos 15, ya casi 20 años prácticamente que estoy trabajando, no conozco una gerencia que le guste leer. Con el perdón de los gerentes, que de repente por aquí alguno ha trabajado como gerente en algún momento, se apoyan muchísimo en gráficos y estadísticas. El gerente ve cuadros, ve estadísticas, ve barras, ve país, ¿no? Y mientras más interactivo sea, mucho mejor. Por eso que el Power BI, por ejemplo, es muy, muy importante aprenderlo ahora. Si tienen oportunidad de llevar cursos de Excel, de Power BI, háganlo. Y preparen sus informes con ello, ¿no? Apóyense mucho en gráficos y estadísticas. Es más, ustedes van a presentar el informe y lo que va a hacer el gerente es pasar las hojas hasta llegar a la parte de los gráficos. Y va a comenzar a revisar. Y luego se va a ir a las conclusiones. Entonces, apóyense mucho en los gráficos y en la estadística. Un informe sin gráficos no es un informe. Hay que emplear un lenguaje comprensible. Bueno, se entiende que si es un informe técnico o contable, pues vaya en un lenguaje técnico o contable, ¿no? Y que la persona que lo va a leer lo va a entender. Pero traten en lo posible de emplear un lenguaje sencillo, sin palabras rebuscadas, sin palabras muy técnicas. A veces no es que el gerente no sepa, sino que el gerente debe tener las cosas rápido. Solamente siempre están con el tiempo corto, tienen varias reuniones, en fin. Entonces debemos hacer lo más comprensible posible. El informe debe ser operativo y funcional. Debe ser una herramienta para poder conseguir cosas, ¿no? ¿Cuáles son las partes del informe? Empieza con una introducción. En una introducción es como el resumen de lo que vamos a encontrar dentro del informe. Ahí no van las conclusiones, sino las partes del informe, ¿no? Empezamos este informe por tal razón, no sé, justifico algo, identifico el problema, ¿no? Algunos antecedentes coloco ahí, ¿no? La base legal de repente.
Y luego desarrollo el informe, ¿no? Ya planteo el problema en sí, identifico sus causas, recopilo los datos, ya voy desarrollando. Clasifico y ordeno estos datos para poder presentar sus resultados, ya lo voy presentando, ¿no? Y finalmente, ya redacto las conclusiones, que son los resultados del mismo informe, y por cada resultado que estoy obteniendo, planteo una oportunidad de mejora, una acción, una actividad, ¿no? Esas son las recomendaciones. La conclusión es el resultado, ¿no? Se concluye que, a ver, ¿qué podemos concluir? Se concluye que el personal no cuenta con los registros actualizados del T-registro, ¿no? Esa es la conclusión, ese es el resultado, ¿no? Puedes revisar, hacer una auditoría de files, por ejemplo, hago un informe, ¿no? Y presento los resultados, ¿no? Se concluye que el 90% del personal tiene su file desactualizado y les falta el T-registro, la constancia de alta. Recomendación, ¿no? Enviar las constancias de alta al personal y buscar las firmas. Esa es la recomendación. Bibliografía, si lo hubiese, si no, ¿de dónde tomamos esta información? Muchas veces nos basamos en los reportes de ventas, no sé, informe anual de auditoría, ¿qué hemos usado nosotros para poder redactar este informe? ¿No? Y de ahí, bueno, el anexo de ilustraciones y gráficos. Esas son las partes de un informe. Ahora, ¿cuántas hojas debería tener un informe? En experiencia de ustedes, ¿cuántas hojas debería tener un informe? ¿Debería ser extenso? ¿Qué opinan? 2 de repente. ¿Para qué tan largo? Tiene que ser algo breve. Perdón, ¿cuántas dijiste? Parece máximo, aunque hay varias, ¿no? Hay informes largos, pero 10 hojas, ¿no? Pero, no sé, a mí personalmente me gustaría presentar un informe de máximo 2, 3 hojas. Muy bien, Natalia. Yo también como jefatura siempre he pedido informes de 2, 3 hojas máximo, ¿no? Básicamente me voy dependiendo mucho del tema que se va a informar, más se piden los gráficos, ¿no? Los gráficos, los resultados, ¿no? ¿Cómo estamos llegando? Yo a la asistenta social le pedía un informe anual de los casos de salud, ¿no? Y siempre me iba al tema del gráfico, ¿no? ¿Cuál ha sido la enfermedad mucho más recurrente? Sobre eso tenemos que armar un plan de capacitación para poder prevenir algunas cosas, qué sé yo, educar al personal. Entonces, tomas decisiones con los informes. Seamos muy cautos en esa parte, mantengamos esta regla de ser concisos y sucintos, y tratemos de trabajar un informe que no pase las 10 hojas. Porque ya pasa de eso y es una tesis, ¿no? Ya es un reporte mucho más amplio. Nuevamente, depende mucho del tema. Un informe de auditoría, por ejemplo, va a ser extenso, ¿no? Un informe médico, dependiendo de la dolencia del paciente, va a ser extenso, no. Pero un informe interno en oficina de algún tema en específico, tenemos que hacerlo lo más sucinto posible. ¿Okay? ¿Y cuáles son las etapas del informe? Las etapas del informe tienen relación con las partes del informe. Perdón. Empezamos con la parte introductoria, tiene que ver con identificar el tema o el problema, sobre qué va a hablar este informe. ¿Cuáles son los antecedentes que me sirven para hablar del tema en este informe? ¿Y cuál es la justificación de por qué es importante el informe o la base legal? Por ejemplo, si es un informe, tomando el ejemplo nuevamente de la asistenta social, si es un informe de los casos de salud que hemos tenido durante el año, ¿no? ¿Y qué es lo que justifica este informe? Es pues la cantidad de días que se han ausentado el personal respecto a descansos médicos. Como estamos revisando, según las conclusiones del año pasado, el año 2021, por ejemplo, ¿no?
¿Cuáles fueron los resultados? Entonces queremos hacer un versus con el 2022, si es que las acciones que tomaron en el 2021 pudieron amilanar un poco, ¿no? Muchos de los casos médicos a veces son por desconocimiento, no sabemos cuidar nuestros hábitos alimenticios, en fin, ya trabajo de la asistenta social, ¿no? Y la base legal respecto al tema de capacitaciones, de la importancia de que del bienestar del personal y todo eso. Esa va en la parte de introducción, ¿no? Ya cuando desarrollamos, ya planteamos en sí el problema del tema de los descansos médicos, identificamos las causas, ya recopilamos datos, ya indicamos qué es lo que estamos desarrollando ahí, ¿no? Y clasificamos estos datos y comenzamos a presentar los resultados, ¿no? Esos son los resultados, ¿no? El resultado, ¿no? 10 días de descanso total acumulado, o sea, 200 días de descansos médicos por temas de gastritis, ¿no? Y en la siguiente vienen las conclusiones, ¿no? La mayoría, el 90% del personal se enferma de gastritis, o tenemos 90% del personal diagnosticado con gastritis, ¿no? Recomendación, trabajar hábitos alimenticios, de repente hacer una campaña de entrega de frutas, pedir charlas con doctores, hacer convenios, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí ya por cada resultado se plantea una o más acciones de mejora. Entonces, esas son las etapas del informe y las partes del informe. Hasta este punto, preguntas, dudas, consultas. Sí, quería consultar, digamos, estas presentaciones las van a enviar para poder, o están colgadas ahí en las clases grabadas, o como material. Sí, sí. Félix explicaba a cada inicio de clase que hay un drive que les comparte, donde se cuelga la información, también se las envía por WhatsApp y se las ha enviado por el chat de esta clase. Ok, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda o consulta? Ahí está compartiendo Félix en el chat los materiales de la clase número 5. El memorándum, el famoso memorándum, el tan ponderado memorándum. A ver, coméntenme, chicos, ¿qué conocen del memorándum? ¿Para qué usamos un memorándum? Todos hemos mandado memorándum, nos hemos mandado memorándum en algún momento de nuestras vidas. Hola, para un llamado de atención Muy bien, o Isabel. una amonestación, ¿no? Así es, una amonestación, una llamada de atención. Solamente nos mandan para eso un memorándum, pero ¿para qué también podemos mandar un memorándum? Muy bien, Natalia, un documento de circulación interna. Sí, puede ir de departamento a departamento, de jefaturas a jefatura, se transmite todo lo que los cambios, ¿no? O las medidas que se puedan tomar internamente, ¿no? Que puedan interesar a una área, a un departamento. Muy bien, Natalia. Tiene numeración, está dirigido tiene remitente de, que puede ser el área o la persona de su cargo, el asunto y la fecha, ¿no? Y de ahí el cuerpo, ¿no? También se Muy utiliza bien. para control de personal. Muy bien, Reinaldo. A control de personal. Así es. Pero usualmente nos mandan memorándum para amonestarnos, ¿no? Pero ¿para qué también podemos mandar los memorándum? Para solicitar información, pues, de alguna sección, de algún departamento. Muy bien, para solicitar información, para comunicar algo, inclusive también para felicitar. Poco usamos los memorándums para felicitar. Vemos memorándums, te llegó un memo, ¿no? Entonces todo el mundo, como en el meme, ¿no? Todo el mundo grita, ¿no? Pero los memorándums no solamente son para amonestar, también son para pedir información, dar un comunicado, ¿no? Se envía un memorándum a todo el personal, a partir de la fecha todos usamos uniforme de verano, no sé.
muy poco lo usamos para felicitar y deberíamos usar un poco más memorándum, ¿no? Circular inclusive, ¿no? Se felicita al área comercial que este año cumplió sus objetivos, ¿no? Últimamente el memorándum lo ha reemplazado mucho el correo electrónico o los flyers de WhatsApp, ¿no? Porque ahí mandamos felicitaciones. Pero si queremos documentar algo y que vaya al file de personal o al registro que tengamos nosotros en la empresa, dependiendo del área que emita el memorándum, sí podemos hacerlo por escrito y que nos firmen el cargo, ¿no? Se felicita al señor Reinaldo Carrera, ¿no? Por una excelente gestión durante este año dirigiendo el equipo de ventas, ¿no? Ya, y tú firmas el cargo y eso va a tu file. Entonces, eso, por ejemplo, deberíamos implementarlo un poco más. No se usa mucho. Pero aquí, por ejemplo, el memorándum o memorando viene del latín memorare, que significa recordar. También se le llama memo, el famoso memo, ¿no? El memorándum es una comunicación interna escrita entre trabajadores y empleadores que es redactada brevemente con el fin de realizar indicaciones puntuales. Y tiene que ver con las funciones de la organización. Las funciones de la organización. Tienes una función de dirección, de organización, de control y disciplinario. También tenemos memorándum regulatorios y potestativos. Los memorándum de dirección es cuando nosotros pues modificamos horarios, modificamos servicios o hacemos algunas felicitaciones. Ese es un memorándum de dirección que habla respecto a dirigir, ¿no? Dar una indicación, informar algo, ¿no? A partir de la fecha, nuestro horario cambiará a un horario de verano, ¿no? Siendo la hora de ingreso 9 de la mañana y la salida a las 4 de la tarde. A partir de la fecha, no, todo el personal, a partir de la fecha, nuestro servicio estará cambiando de la siguiente manera, ¿no? Ya no estaremos emitiendo boletas de pago, solamente emitiremos facturas, no sé, se me ocurre algo, ¿no? Son memorandos de dirección que nos van a indicar algo, ¿no? Tenemos los memorándums de organización, ¿no? Que organiza la estructura de la empresa y es la promoción y los ascensos. También el uso uniforme es organización, pero más que nada promoción y ascensos. Ahora se estila mandarlo por correo, ¿no? Se manda un correo electrónico a todo el personal y se informa sobre la promoción o el ascenso de tal señorita, pasa del área de secretaría al área de la gerencia, el asistente de gerencia, ¿sí? Pero es importante mandar un memorándum para que pueda quedar registrado y sea formal. El correo ya es válido en el Poder Judicial, en SUNAFIL, inclusive ya se usa el correo como un referente, pero tiene mayor peso aquello que está por escrito y tiene una firma original. ¿No? Promoción y ascensos, ¿no? Todos aquellos memorándums que nos refiere cómo nos vamos a organizar dentro de la empresa. Y los memorándums de control, ¿no? Que son como recordatorios. Fiscalización, recordar las funciones. Usualmente estos memorándums de control van previo a los memorándums disciplinarios. Por ejemplo, se ha capacitado a una persona en el uso de la máquina y la está manipulando mal, a pesar de que se ha capacitado, se le manda un memorándum de control, ¿no? Indicándole que tal como se le explicó durante las capacitaciones, la forma correcta de manipular el equipo es el siguiente. Si a pesar de eso, el personal continúa manipulando de manera deliberada y negligente el equipo de manera incorrecta,
ya se manda un memorándum disciplinario. Primero como una llamada de atención, que le va a permitir a la persona hacer su descargo. Y luego, a pesar, si es que continúa, ya se le manda una sanción. Entonces, el control y disciplinario van, digamos que de la mano. Muchas se quedan en control, ya la gente entiende, no es necesario mandar un memorándum adicional. Pero antes de mandar un memorándum disciplinario, siempre tienen que haber mandado un memorándum de control. Ahora, un mismo memorándum se puede convertir, un memorándum puede pasar a ser de dirección, de organización, de control y disciplinario. Y por ejemplo, yo tengo un memorándum de dirección, donde se modifica el horario de trabajo. Mando un memorándum de organización sobre lo mismo, ¿no? A partir de la fecha, nuestro horario de ingreso será a las 9 de la mañana y salida a 4 de la tarde. Un memorándum de organización. Se les comunica que el horario de ingreso, que es a las 9 de la mañana, tiene una tolerancia de 10 minutos. Pasado esa hora, ese minuto, se está considerando tardanza y se va a descontar un día, no sé. Es un memorándum de organización, ¿no? Está viendo cómo estamos organizando. Luego de control, ¿no? Se le recuerda que nuestro horario de trabajo es 9 de la mañana, a partir de las 9:11 se coge la tardanza y se descuenta un día. Disciplinario, tal como se le informó, ¿no? Usted ha llegado tarde de forma reiterativa en más de 3 oportunidades, se le está descontando los 3 días de trabajo. Es un ejemplo exagerado, pero sirve para graficar. Dependiendo del tenor que le da, es el tipo de memorándum que vamos a tener. Los memorándums de control son para recordar funciones, comunicar sobre los métodos de vigilancia, comunicar auditorías, etc. Un memorándum disciplinario son llamadas de atención e imponer sanciones. Chicos, recomendación, como alguien que trabaja en el área de recursos humanos, depende mucho del grado, de la gravedad de la falta, para que pase de llamada de atención a sanciones. Si, por ejemplo, es un tema bastante serio y hay un tema, no sé, de dolo, de que se ha visto que el personal está de forma deliberada haciendo algo o ha tomado algo de la empresa, se le sanciona con una suspensión, o ya de forma reiterativa está llegando tarde y ya se le suspende. Entonces, revisen muy bien sus reglamentos internos de trabajo para que puedan ver en qué momento van a mandar estos memorándums disciplinarios. ¿Okay? Siempre recuerden que el memorándum previo tiene que ir un memorándum de control, recordándole las funciones. E inclusive, yo siempre cuando mando los memorándums que tienen que ver con disciplinarios, le recuerdo las funciones a la trabajadora, ¿no? Y le redacto los hechos que se están observando, ¿no? Para recordarle que su horario de ingreso es de tal hora a tal hora, ¿no? Se nos reporta que usted ha llegado a los días tal, más de la hora prevista, ¿no? Hacemos comunicar si tiene usted algún imprevisto, que necesite comunicar a la empresa para poder tomar las acciones correspondientes. Es más, le das plazo, ¿no? Usted tiene 24 horas para hacer su descargo. Si en 24 horas no hace el descargo, ya pueden mandar el memorándum disciplinario. Trabajo de esa forma por recomendación de un abogado para tener todo el sustento, porque cuando llega alguna inspección es una FIL siempre te pide este tipo de cosas. Y usted le avisó previamente, porque no sé si alguien hace una FIL acá, pero usualmente una FIL siempre se pone del lado del trabajador, que parece bien, pero a veces nos piden demasiadas cosas. Entonces hay que tener mucho control. Ustedes que van a trabajar como asistentes administrativos, tienen que estar muy al pendiente de acá. Ahora, tenemos memorándums regulatorios, ¿no? Fijar reglas y normas. Y lineamientos de uso de equipos de seguridad. Son memorándums regulatorios, ¿no? Estoy informando, ¿no? Memorándum a todo el personal de operaciones, ¿no? Uso correcto de las máquinas. Y ahí inclusive hasta ponen un gráfico de cómo se debe manipular la máquina. Ese informe, ese memorándum, donde uno fije reglas y normas, lineamientos de uso de equipos de seguridad, siempre debe ser después de una capacitación.
Si yo he capacitado sobre normas, reglas, uso de equipos, inmediatamente después un memorándum regulatorio, informando sobre lo que acabamos de aprender y que lo firme cada uno del personal. De esa forma se deslindan responsabilidades. Y los memorándums potestativos, que tienen que ver con comunicar el término de relación laboral por periodo de prueba. ¿Quién me puede decir qué es un periodo de prueba? ¿Cuánto tiempo tiene? Generalmente son 2 semanas, de repente es inducción, preparación, si no son 3. No, no son 2 semanas. 3 meses. 3 meses. 3 meses, correcto. Muy bien, Stephanie, muy bien, Iris, muy bien, Reinaldo. Ok, y esos 3 meses, ¿qué nos permite a nosotros como empresa? En esos 3 meses, ¿qué podemos hacer? Muy bien, Iris, puedes hasta 6 en casos especiales como cargos de confianza. Excelente. El periodo de prueba nos permite desvincular al personal sin justificación. Es decir, bueno, sí hay una justificación, pero no tengo que darle, digamos, que una indemnización por despido arbitrario. Si es que en esos 3 meses no cumple con el perfil que se pidió, entonces se puede rescindir el contrato, ¿no? Muy bien, Reinaldo, previo a una evaluación de desempeño del trabajador. Pero en lo personal, lo que yo les recomiendo a mis jefaturas, más que una evaluación de desempeño, porque el desempeño tiene varias variables ahí, yo les pediría que puedan revisar como un checklist, que aquellas funciones que se le ha indicado las esté realizando, las esté cumpliendo, ¿no? Y que la evaluación lo haga a los 2 meses y medio, faltando 2 semanas para que terminen los 3 meses. ¿Por qué? Porque el primer mes siempre va a ser un mes de adaptación, de curva de aprendizaje. El segundo mes se están adaptando a la cultura de la empresa, ¿no? Y ya están entrando en confianza. Entonces ahí realmente vamos a ver cómo es que trabaja. El primer mes van a estar todos escobita nueva, trabajando muy bien. Entonces, a los 2 meses y medio, hacer como un checklist. Una evaluación de desempeño como evaluación de desempeño, donde veo su comunicación, trabajo en equipo, todas las cosas, yo la recomiendo siempre a los 6 meses de que ingresa. Pero se puede hacer algo similar antes de tomar la decisión. A veces nos damos cuenta a la semana nomás. A la semana vemos y decimos, ok, no funciona. Esta persona no funciona. Los 3 meses es un plazo máximo. Yo puedo prescindir de esta persona antes de los 3 meses. Pero 3 meses y un día, ya no puedo prescindir. 3 meses y un día ya tiene que completar el periodo para el cual lo he contratado, si es un contrato a plazo fijo, o ya estar indeterminado si es que lo he contratado pues a tiempo indefinido, ¿no? Ahí haciendo un paréntesis entre lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, y el potestativo es comunicar un despido, ¿no? Recuerden que para comunicar un despido, primero es un preaviso de despido y luego es un despido. Hay varios procesos para un despido y muchas causales para el despido. No es tema de nuestra conversación, pero sí comentarles, ¿no? ¿Cómo comunicamos un despido? Primero hacemos un preaviso de despido. Mandamos un memorándum avisando que podría ser despedida si es que no hace el descargo correspondiente, ¿no? Por ejemplo, un preaviso de despido, ¿cuándo se puede hacer? ¿Es común hacer un preaviso de despido cuándo? No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento o ustedes les han encargado hacer el memorándum de preaviso de despido. Usualmente se da el preaviso de despido cuando, por ejemplo, hay faltas reiterativas. El famoso abandono de trabajo. No necesariamente tengo que despedirlo inmediatamente. Tengo que hacer un preaviso de despido. ¿Alguien sabe cuánto tiempo tiene el trabajador para responder?
24 horas será. No, Karina. Tienen 6 días. Se les manda un preaviso de despido y se le da 6 días para que presente su justificación. Si en Mucho, ¿ah? 6, mucho, es mucho. Si en 6 días no presenta la justificación, entonces se le manda el aviso de despido. Me tomo la licencia de comentarles estas cositas porque ustedes van a estar en la parte administrativa y ustedes van a asesorar de repente al administrador, van a recomendar de repente al gerente, dependiendo de dónde estén, y siempre es bueno explicarles estas cosas, porque a veces nos gana la emoción, y ahí despídela porque está faltando, mándale su carta de despido, y si hacemos eso sin pasar el proceso, entonces estamos cometiendo una falta. Por eso la importancia de los memorandos. Cada memorándum está regulado. Sí, dime. Y si no, dentro de los 6 días no responde nada. Ya se le manda el aviso de despido. Ok, ¿y cuántas veces? Y hay casos que hay personas que reiteradamente sucede eso, ya contesta la primer memorándum y otra vez sucede con lo mismo. ¿Es automáticamente ya es despido por segunda vez o otro memorándum tiene que ser? No, ahí ya lo tienes como precedente, ¿no? Forma reiterativa. Por ejemplo, para hacer un preaviso de despido, son faltas injustificadas 3 días seguido y 5 días no consecutivos dentro del mes. Pero si, por ejemplo, el trabajador te justifica por qué faltó esos días y presenta documentación, tienes que aceptarle la documentación, no lo puedes despedir. Claro. Pero vuelve a hacer lo mismo el siguiente mes y vuelve a presentar sus justificaciones. Ok, es un trabajador que tienes que tenerlo en la mira. Tienes que tenerlo en la mira y mandarle un memorándum reiterativo respecto a sus horarios de trabajo, ¿no? Y respecto a que organice dependiendo. Si son temas médicos, ni modo, no hay forma de ir para atrás, son temas médicos. Pero sí recordarle que tiene que informar de manera previa estos descansos médicos que vaya a tener. No puede presentarlos después. Al menos que sea un accidente. Esa es otra cosa. A menos que sea un accidente. Claro, esa es otra cosa. Yo he tenido un accidente, ¿no? Y estoy con descanso médico, pero a la hora de estar en el hospital, yo me enteré que cuando están hospitalizados el descanso médico no te dan con la misma, te dan después. Te dan después. Pero para eso comunicas, pues, ¿no? Hablas con tu jefe, le explicas, estoy aquí, termina mi descanso médico, te voy a entregar el descanso médico, ¿no? Te lo voy a llevar. Pero cuando el trabajador no informa y simplemente falta y luego viene a trabajar y no dice nada, pero si informa, si un pariente de él, te pregunto porque justo había un señor ahí con su esposa y la empresa le estaba exigiendo el descanso médico y le han explicado, pero dile que no se puede porque está hospitalizada. Claro. Entonces le mando la tarjeta de hospitalización, no quieren. Es contra la ley que haga eso la empresa, ¿cierto? Exacto. Exacto, okay. Si ya comunicó un familiar que está accidentado y que está hospitalizado, ok, hay que esperar que termine su hospitalización para que presente la documentación correspondiente. Si el trabajador regresa a trabajar sin haber presentado ninguna documentación, eso es una falta. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ay, ahorita me emociono y empiezo a hablar sobre derecho laboral. Muy bien. Pero bueno, memorándum tiene que ver con temas laborales, con temas de trabajo, usualmente es así. También, perdón, se ven temas comerciales, también se ven temas de operaciones, ¿no? Cuando hacemos dirección, por ejemplo, y organización, involucra a otras áreas. Control también involucra a otras áreas, no solamente el tema laboral. Disciplinario sí es específicamente laboral, ¿no? Muy bien. Y aquí tenemos vamos a poner un poquito más grande. Tenemos las partes del memorándum. Tenemos las partes del memorándum. El encabezado o membrete, ¿no? Siempre se estila colocar el nombre del año, ¿no? Usualmente colocan, por ejemplo, este decenio es el decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Y es el año del Bicentenario del Perú, 200 años de la independencia. Próximo año tenemos que ver cuál va a ser, ¿no? Ese fue el 2021, 2022 todavía no sé. Y hay que estar atentos a lo que va a ser en 2023. Se estila colocar eso, ¿no?
Usualmente tenemos un código interno. Yo trabajo mucho con códigos internos, no solamente con numeración, ¿no? Memorándum 142 del año 2021, sino de qué área pertenece, si es laboral. Por ejemplo, yo si pongo recursos humanos, amonestación, recursos humanos, recomendación, recursos humanos, felicitaciones, ¿no? Organización, siempre para poder archivarlo de forma correcta dentro del mismo file de personal, ¿no? Y poder identificarnos en el nombre del documento. Luego, ¿a quién va dirigido? ¿No? ¿A quién va dirigido? El cargo, qué oficina tiene, dónde está, dónde lo ubico, ¿no? En el asunto y referencia. En el asunto tiene que estar ya como un resumen de qué le voy a hablar, ¿no? Reporte de seguimiento e informe de evaluación de resultados de la Política Nacional de Accesibilidad, ¿no? De eso se le va a hablar, ¿no? Y la referencia es el memorándum de repente donde solicitó este informe o ese reporte, ¿no? Y el informe técnico legal donde sacó toda la información. La fecha y el contenido, ¿no? Me dirijo a usted en atención al documento A de la referencia, mediante el cual su despacho comunica que en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 26 y 27 del Decreto Supremo, que aprueba el reglamento que regula las políticas nacionales, se solicita realizar y remitir el reporte de seguimiento año 2020 y el informe de evaluación de resultados de la Política Nacional de Accesibilidad. Entonces, este memorándum A le estaba solicitando este informe y en este memorándum le está respondiendo que lo está enviando. Las mismas que deberán seguir los lineamientos emitidos por CEPLAN, recogiendo información de todas las entidades que participan en su implementación. Sobre el particular, la Dirección de Accesibilidad de esta Dirección General ha elaborado el documento B de la referencia. Se elaboró el informe técnico legal, en el cual se detalla la información requerida del Plan Nacional de Accesibilidad, observando el marco normativo aplicable correspondiente a los avances realizados durante el año 2020. Documento que se remite a su despacho acompañado de 4 anexos para conocimiento y fines pertinentes. Es el contenido. Firma, nombre y cargo. Así es un memorándum. Ahora, el memorándum que acabo de leer, ¿qué tipo de memorándum será? Informativo. Un memorándum informativo, un memorándum probablemente de organización, ¿no? O regulatorio, un informe. Eso. ¿Puede ser control? Puede ser control, a ver, que no sale ese memorándum. Un informe técnico legal, reporte de seguimiento y el informe de evaluación de resultados de la política, ¿no? Es más que nada un informe de resultados, ¿no? Un informe de resultados, probablemente algo, pienso yo, de organización. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser? Control también, ¿no? Sí, me veo algo de control. ¿Qué opinan ustedes? Muy bien, Dalila. Dalila, control. ¿Ok? Muy bien. ¿Se dan cuenta? O sea, memorándum, cuando empezamos y preguntamos, ¿qué es un memorándum? ¿Para qué se usa? Y todo el mundo, la mayoría, comentaba, para amonestar, ¿no? En realidad, tiene otros usos. Y aquí estamos viendo el ejemplo. Es un memorándum que no está amonestando a nadie, que está comunicando, que está remitiendo un informe que se le solicitó. Yo puedo pedir un informe a un área y el área me responde. Puedo comunicar normas, puedo comunicar reglas, puedo informar algo, ¿no? Muy bien, César, muy bien. También puede comunicar directivas, normas. Exacto, directivas, normas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una modificación en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Hasta que yo pueda modificar el reglamento interno de trabajo, mando un memorándum a todo el personal, indicando que se está incluyendo a partir de la fecha como una falta grave, no sé, el uso inadecuado del uniforme. De repente no estaba en el reglamento, ¿no? Deben ir correctamente uniformados y marcar tarjeta cuando ya estén con el uniforme completo.
este párrafo se agregará al reglamento interno de trabajo en la siguiente edición. Pero ya le mandé algo, ¿no? Ya lo informé. Ya es un documento, un informe de regulatorio, ¿no? Fijo reglas y fijo normas. ¿Qué otros ejemplos tenemos de informes? De memorandos. Famoso memorare, que recuerden, para que recuerden. Un memorándum tiene peso, jóvenes. Un memorándum tiene probablemente más peso que un correo o que un WhatsApp. Un WhatsApp llega el mensaje y ahí se pierde, ¿no? Un correo, ok, de repente fue no deseado si no lo leí, ¿no? Pero un memorándum, desde el momento que tú firmas un cargo, te estás comprometiendo a que lo que has recibido lo estás leyendo. Entonces, no importa si no lo leyó el trabajador o el otra área. Ya tenemos un sustento que se le envió el documento. Y si pasase algo, no sé, alguien lo traspapeló, no lo revisó, o no le dio importancia al informe, queda como precedente. El 28 de mayo se mandó este informe técnico y esta oficina de planificación y presupuesto no hizo nada. Por ejemplo, ¿no? Podría mandar también un reiterativo. Un reiterativo. Ya un reiterativo, dependiendo de lo que estamos comunicando, por ejemplo, en temas laborales ya es disciplinario, ¿no? Ya se convierte un memorándum de control o un memorándum disciplinario, ¿no? Y no solamente disciplinario a las personas, muchas veces hacen llamada de atención a las áreas, ¿correcto? ¿No se ha pasado? ¿No se ha pasado que una área no manda un informe a tiempo y mandan un memorándum a todo el área, ¿no? Como una llamada de atención. Se enmienda la plana, le dicen, ¿no? Se enmienda la plana. ¿De qué? El área de recursos humanos debe prestar atención a este tipo de situaciones en la empresa, ¿no? Se reitera que es parte de las funciones del área, ¿no? Trabajar en esto. ¿No? Eso es más fuerte cuando manda un memorándum de llamada de atención a toda un área, sí es preocupante, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Solicitan información, se demora en dar la información, procede el memorándum. Muy bien, César. Correcto. Ahora, estamos terminando un poquito temprano. Vamos a aplicar lo aprendido. Chicos, no los vean como tarea. Ay, profesora, tarea, tengo cosas que hacer, estoy trabajando. Véanlo como aplicar lo que estamos aprendiendo para que si tengo yo algunas dudas o preguntas, ¿ya? Pueda hacerlos mientras tengamos las clases. Vamos a seguir con el caso de la Casa Hogar Santa Teresita. ¿Recuerdan el caso de la Casa Hogar Santa Teresita? ¿Correcto? Ahí pongan en el chat si lo recuerdan o no, para poder... Sí. Sí, ¿no? Sí lo recuerdan. Y lo van a recordar siempre. No se van a olvidar. Sí, es buen ejemplo. Lo van a recordar siempre. Ahora, ustedes ya para esta casa hogar ya hicieron su estructura, la estructura organizacional. Yo dijeron, ¿sabes qué? Eso tiene que ser así. Tiene que organizarse de esta forma. Ya le armaron inclusive un proceso administrativo en la parte comercial. Tienen que organizarse así, para que puedan vender mejor, ¿no? Pero ahora, la casa hogar tiene que elaborar un oficio al arzobispado invitándolos a las celebraciones por el aniversario de la casa hogar. Entonces, ahí googlean ustedes quién es el arzobispo. Me disculpo, no lo sé. ¿Quién es el arzobispo, no? ¿Cómo figura en el cargo, no? Y hagan un oficio de invitación. Sean creativos, diseñenles si gustan el logo de la casa hogar, Santa Teresita, hacen el oficio y ustedes redactan. Ustedes colocan la fecha del aniversario, la cantidad de años que va a cumplir, en fin. E inviten al arzobispado o un representante del arzobispado o al arzobispo para que esté presente. Y luego hagan una solicitud a la municipalidad X, ustedes ahí sean creativos, ¿no?
para que se pueda acelerar la emisión de los permisos para participar en la feria de la localidad. Quieren vender sus productos y solicitan, por favor, si pueden acelerar la emisión de los permisos porque ya está acercándose la fecha y les piden esos documentos para que puedan inscribirlos. Entonces, la municipalidad está demorando un poco. Entonces, hagan el ejercicio chiquito nada más, lo más pequeño que puedan hacer, ¿no? ¿Ya? Ingrésenlo en el formulario que Félix les va a proporcionar, ¿ya? Para poder verlo, revisarlo, qué sé yo, y en la próxima clase, si tienen alguna pregunta, alguna duda o quiere presentar lo que ha avanzado, poder revisarlo y poder comentarlo entre todos los compañeros. De eso se trata. Si alguien también en la próxima clase quiere presentar su estructura y su proceso del Hogar Santa Teresita, es un momento. Es un momento para poder hacerlo. No lo hagan por los puntos adicionales que podrían tener, sino que háganlo por el ejercicio. ¿Qué es lo que como docente, como profesor, veo en los alumnos que llevan estos cursos o diplomados o especializaciones? No tanto su conocimiento teórico, sino el sustento técnico que le puedan dar a sus solicitudes o sus informes. Si uno presenta una estructura organizacional, quiero ver el sustento técnico que tenga. Por esto, por aquello, me parece la mejor opción, ¿no? Este es el proceso y ver cómo sustentan técnicamente. Si no practican aquí, con el docente y con sus compañeros, les va a tocar practicar en el trabajo. Y a veces ahí nos damos de bruces, como se dice, ¿no? O nos chocamos contra una pared y aprendemos a la mala, ¿no? A mí me ha tocado, lo he pasado, ¿no? Que he cometido cada metida de pata, cada exabrupto, se dice, ¿no? En mi trabajo, en el día a día, ¿no? Que gracias a ello he aprendido, pero me hubiese gustado de repente poder practicarlo en un lugar de confianza, donde está el docente, me puede explicar, puedo ya ahí irme de bruces, ahí que me den un exabrupto y me corrijan, ¿no? De eso se trata. Entonces, nuevamente la recomendación, hagan sus retos, realicen sus retos y háganlo pues por el ejercicio, más que por la nota, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Preguntas, dudas, consultas. ¿Alguna acotación? ¿Quedó claro? Ok, si no hay dudas ni hay consultas, entiendo que quedó claro entonces. Muy bien. No se vayan, por favor, no se vayan, porque Félix tiene algunos comunicados. Félix, disculpa que esté terminando un poquito antes, no que ya está como que la voz no me